¿Son los micrófonos? Es este. Es este. Este es de radio. Este está apagado. Ok. Vamos a empezar, ¿eh? Lo mejor de nuestra gente, compositores, escritores, arquitectura, tradiciones y por supuesto nuestras mejores leyendas. Viva Salamanca, te espero todos los lunes a las 10 de la tarde. Soy su amigo Jaime Martínez Razo, historiador y guía de vida. Así de lado para que no toque el micrófono. Aquí. Ahí está bien. Ahí estamos. Y entramos al aire. ¿Puedo voltear así para explicarlo? Sí, sobre todo a la cámara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Radio Esperanza. Me da mucho gusto saludarlos como siempre a través de la magia de la radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y para mí es un placer estar con todos ustedes en una emisión más de Viva Salamanca. Sean bienvenidos y el día de hoy, queridos radioescucha, les tengo un programa que la verdad está muy increíble. Les aseguro que les va a gustar demasiado. Como bien saben, pues aquí Guanajuato encierra muchas características particularmente históricas, llenas de recuerdo y de muchas cosas que tenemos todavía que estar descubriendo. Precisamente es por eso que el día de hoy, queridos amigos, les tengo un súper invitado. Nada más y nada menos, aquí en la torre de Radio Esperanza se encuentra con nosotros el arqueólogo e historiador Julio Jorge, que desde Cortázar nos acompaña precisamente con la intención de platicarnos acerca de un lugar muy importante aquí en Guanajuato, y precisamente estoy hablando de el Cerro El Culiacán, que por supuesto esto y otros datos muy interesantes nos va a estar comentando, nos va a estar platicando en torno a todo lo que existe y sucede aquí en el Bajío. Así es que yo los invito, queridos radioescucha, a que no se desconecten y al contrario, súbanle volumen a su radio, porque por supuesto estamos en el mejor de los cuadrantes 96.1 de FM aquí en Radio Esperanza. Recuerden que estamos aquí en cabina y tenemos el teléfono 464-690-9601, donde por supuesto ustedes pueden llamar, dejar sus mensajes, mandar un saludo y por supuesto también hacer alguna pregunta a nuestro gran invitado. Además que también recuerden, nos encontramos a través de Facebook en vivo, donde a través de Radio Esperanza 961 FM le pueden dar compartir, le pueden dar like a la página para que siga creciendo nuestra comunidad. Además, queridos amigos, tenemos la ventaja de estar también en el internet, en este mundo de la tecnología, donde por supuesto podemos tener la gran oportunidad de estar rompiendo fronteras y encontrarnos en otros sitios de aquí mismo de México e inclusive de todo el mundo. Así es que pues sin mayores preámbulos vamos a darle la bienvenida a nuestro gran invitado. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación y la invitación de Radio Esperanza. Muchas gracias. Realmente pues aquí estamos muy contentos para platicarles un poquito del desarrollo de mi trabajo y lo que tenemos aquí en Guanajuato. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, aquí en la cabina de Radio Esperanza. La verdad es que nos sentimos muy afortunados todos aquí en la torre, donde precisamente vamos a platicar un poquito acerca de pues todo lo que existe precisamente aquí en el Bajío. Yo creo que quién mejor que usted, un gran historiador y arqueólogo, por supuesto, que conoce precisamente muchos lugares importantes aquí de Guanajuato, de todo México, pero en particular de este famoso Cerro del Culiacán. Pero antes de pasar a este punto, vamos a conocerlo a usted. Me gustaría que nos dijera todo aquí, a todos los amigos Radio Escucha, su nombre completo, de dónde es originario usted y desde cuándo comienza con esta actividad precisamente de pues estar como que indagando, investigando y pues precisamente tener datos muy importantes y precisos además. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, esta inquietud por conocer el pasado de las personas, de las culturas que desaparecieron y que dejaron sus vestigios, pues empezó desde muy joven realmente. Fue allá por el año de 1980. Fíjate, 1980. Cuando ya siendo muy joven hacía expediciones por mi cuenta a zonas arqueológicas, a cerros y montañas. Me gustaba ver todas las evidencias de esas culturas desaparecidas, encontrar la cerámica fragmentada,
los arqueólogos les llamamos tepalcates a los fragmentos de cerámica. Entonces, estaba yo estudiando en la preparatoria todavía, y en la escuela donde estaba ubicada, en Milpalta, había varios sitios o zonas arqueológicas, y me llamaba mucho la atención que hubiese cerámica de 500 o 1000 años de antigüedad regadas por los campos, y eso fue en cierta forma lo que me empujó a estudiar arqueología años después. Empezamos a estudiar arqueología, hoy ya tenía un bagaje bastante amplio y había leído muchísimo, siempre me apasionó, y comencé entonces a profundizar en este conocimiento, y fue cuando llegó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde me gradué. Desde 1986 a 1990 fue más o menos los periodos de estudio, pero en el 86 llega una corriente de estudio arqueológico llamada arqueología de alta montaña, donde los arqueólogos subíamos a las altas cotas de nivel, o sea, a las altas montañas, y descubríamos que en los glaciares, que en las partes más altas de las montañas existían sitios arqueológicos de ofrendas y de, pues, observación sideral, observación climatológica. Recordemos que nuestros pueblos antiguos estaban muy avanzados en los conocimientos, y eso nos llamó mucho la atención porque estas montañas a la vez estaban representadas en los amóstoles o en los libros de pinturas, los que ahora conocemos como códices. Ellos tenían tratados de cartografía indígena, y para entender la cartografía y poderla leer había que conocer entonces su visión del cosmos, cómo ellos entendían, cómo ellos estructuraban el cosmos de manera empírica, pero era fundamental conocer esto para poder ubicar en la geografía actual las montañas que ellos deificaban. Entonces nos dimos a esa tarea, y al revisar todas estas montañas sagradas como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, que son las montañas más altas de México y que estaban representadas en los códices, vimos que había representada una montaña muy importante llamado el Teoculhuacán Chicomostoc Aztlán. Pero los investigadores decían que era casi imposible de encontrar este lugar geográficamente, que era un mito cosmogónico, que no era posible localizarlo en la geografía real. Pero yo nunca lo creí. No lo creí porque al conocer precisamente lo que se llama la geografía sagrada, desarrollada por Johanna Broda de varias universidades, la misma Universidad Autónoma de México, y Stanislaw Iwanowski, que es un polaco que vino a desarrollar la arqueoastronomía y la geografía sagrada en Mesoamérica, yo jamás creí que pueda ser simplemente una idea mítica, sino que tenía que tener una contraparte real. Y me dediqué durante años a buscar esa contraparte real. Durante este proceso, paralelamente, tuve la fortuna de trabajar en diferentes zonas arqueológicas de México. Estuve en la zona maya, en la zona de Quintana Roo, en varias ciudades perdidas en la selva. Recuerdo que se hablaba de una pirámide perdida con el nombre de Kinishna, que significa la casa del sol. Busqué esta pirámide, éramos estudiantes, y recuerdo que nos decía el maestro que era muy difícil de encontrar esa pirámide, que en los años 40 del siglo XX un americano la había visto, pero no había más datos de ella. Muy a lo lejos se veía como un cerrito en la selva. Entonces, con brújula y los compañeros que quisieron acompañarme, fuimos y tuvimos la fortuna de volver a reencontrar el Kinishna, que es una pirámide muy alta, alrededor de unos 60 metros de altura, con varios niveles y templos. Y siempre tuve yo esa inquietud de los retos. Para mí un reto de ese tipo era como motivarme a hacer las cosas. Así seguí con retos, con motivaciones, con descubrimientos. Pude conocer Monte Albán, no se diga Teotihuacán, donde trabajé 3 años ahí en el proyecto especial Teotihuacán. Era el jefe de campo del profesor Eduardo Matos Moctezuma, que él estaba en Templo Mayor y Teotihuacán, y descubrimos la pirámide, el desplante de la pirámide del Sol, en sus etapas, cómo estaba construida por dentro, que tiene una arquitectura antisísmica muy interesante, muy interesante. Antisísmica. Antisísmica. O sea, cuando entra un sismo o un temblor, la pirámide entra en resonancia en lugar de oponerse al movimiento telúrico, y por eso la pirámide no se ha caído en los últimos 2000 años.
que es muy Wow. antigua esta pirámide. Es donde nos damos cuenta el gran desarrollo y conocimiento de alta ingeniería que tenían esas personas, que con adobe, con piedra y todo podían hacer una gran estructura, una gran pirámide, y que no se les cayera. Entonces eso ya implica otro nivel de conocimiento. Y eso es lo que vale la pena recordar en nuestros pueblos antiguos, que no Claro. eran salvajes como nos pintaron, sino realmente eran civilizaciones muy desarrolladas y sofisticadas. Teotihuacán fue la ciudad más grande del mundo, más grande que la Roma imperial. Imagínate, o sea, con más de 350,000 habitantes. La verdad es que cada vez que escucho hablar de nuestra cultura, de nuestros antepasados, todos estos vestigios, y cada vez que voy descubriendo cosas o datos tan interesantes como esto que nos está diciendo, pues realmente yo me debo de decir, yo me enamoro más de México, de nuestras raíces y ahora particularmente de aquí, de Guanajuato. Yo digo, debo de confesarlo que hasta hace apenas algunos años, cuando estaba yo precisamente en la escuela indagando acerca de toda esta zona del Bajío, pues yo tuve noticias precisamente de lo que es el Cerro del Culiacán y todo lo que encierra precisamente en todo lo que es su historia, ¿no? Así es. Posteriormente, y paralelamente a todos esos trabajos, continuaba con la investigación de las migraciones de los toltecas chichimecas, porque era la clave para encontrar a esta montaña perdida. Y fue hasta que retomé el trabajo del doctor Paul Kirchhoff, que fue el primero, Kirchhoff fue el primero que dijo que esta montaña existía en la realidad geográfica en el estado de Guanajuato. No fue el trabajo de Kirchhoff, quiero aclarar, no era el objetivo de Kirchhoff el Aztlán ni esta montaña. Fue un descubrimiento fortuito que paralelamente al estar estudiando la cartografía prehispánica indígena se dio cuenta de la existencia de esta montaña, lo propuso y quedó abierto para aquel que quisiera retomar la investigación. Kirchhoff muere en 1973, deja abierto esa investigación y nadie la retomaba. Entonces yo, al estar estudiando las montañas sagradas y al estar estudiando las migraciones del posclásico, que estamos hablando a partir del año 900 de nuestra era en adelante, el doctor Román Piñachán, que era maestro mío, me dice, mira, retoma el trabajo de Kirchhoff, que es el más serio y profesional, porque te puede llevar a conocer esta montaña y sus secretos realmente que guarda. La verdad es que muy, muy interesante y sí, de hecho, he leído algunos artículos de los que usted ha publicado y por eso yo no dudé en ningún momento en que pues yo buscarlo precisamente para que viniera aquí a la cabina para que nos platicara justamente de todo esto, que nos platicara de nuestros antepasados, de nuestras raíces y vaya, un poco acerca de qué es lo que podemos encontrar en este cerro, en este lugar mitológico, un lugar muy, muy importante además. Sí, sí, sí. Fíjate que para poderlo primero ubicar en la geografía, tuve que completar el trabajo de Kirchhoff y seguir una reconstrucción geográfica que este mapa antiguo de hace más de 500 años, entender el documento, por qué fue hecho este documento, este mapa, y después leerlo. Curiosamente, la primera traducción que se hace es del náhuatl al alemán. Y el original de este códice, de este mapa, está en la Biblioteca Nacional de París, porque fue robado, fue sustraído del archivo de la Nación en 1847 por un francés. Allá lo vende, pasa de mano en mano y llega a la Biblioteca Nacional de París. Y cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial lo traducen al alemán, curiosamente. Bueno, el caso es de que yo me encontré que habían varias propuestas de dónde existía geográficamente este lugar de origen, porque nos remite con la patria original de los aztecas, que es el Aztlán. Por eso se llaman aztecas, porque vienen de Aztlán. Entonces había una propuesta de que estaba en el estado de Nayarit, la isla de Mezcaltitán. Y por órdenes de José López Portillo en aquella época, se dio por dedazo presidencial que ahí era la cuna de la mexicanidad sin haber profundizado realmente. Tuve la fortuna de participar en un proyecto en 1989-90 aproximadamente sobre esa búsqueda y nos dimos cuenta que estaban forzando los datos y que no era ahí. No hay ningún elemento ni en cantidad ni en calidad culturalmente hablando para decir que Mezcaltitán fuera Aztlán. Quedó descartado completamente.
Así como quedó descartado en la quemada en Zacatecas que dicen que está Chicomostoc. Digo, aquí no hay una montaña con 7 cuevas, que sí es lo que significa Chicomostoc. Y me di a la tarea de seguir buscando. Entonces vuelvo a caer con el trabajo de Kirchhoff, que es el más serio. Y al leer este documento menciona la crónica que había 2 mensajeros toltecas viviendo en Cholula, en Puebla. Fíjate, en Cholula, en Puebla, estaba una colonia de toltecas en la época del Imperio Tolteca, anterior a los aztecas. Tenían una guerra con sus vecinos y estaban perdiendo la guerra. Entonces deciden mandar 2 mensajeros de regreso a la montaña del origen para convencer a los demás guerreros teochichimecas que vivían en la montaña del origen, el Teoculhuacán Chicomostoc, para que los trajeran de regreso y ganar su guerra. Y así le hacen. Mandan a estos 2 mensajeros y pasan por 6 pueblos diferentes durante 6 días. El ubicar cada uno de estos 6 pueblos, el sexto era la montaña, iba a reconstruirse camino hasta la montaña. Entonces los pueblos todavía ostentan el nombre antiguo. Por ejemplo, el primer día llegan a Tepetlaustoc, que es un pueblo que se sigue llamando Tepetlaustoc, que está cerca de lo que iba a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por Texcoco. Llegan a Cuautitlán, casi todo el mundo conoce Cuautitlán. Pasan por Querétaro, para no hacerte el cuento largo, el caso es que llegan a Guanajuato. El sexto día, al anochecer del sexto día, llegan a las faldas del Teoculhuacán Chicomostoc Aztlán, hablan con la gente que vive en las cuevas, los convencen y se regresan. Pero al yo plasmar esto en la geografía real y ver que existía realmente, llegué a la misma conclusión que Kirchhoff. El último lugar al que llegan geográficamente hablando, pues era el Teoculhuacán Chicomostoc, hoy el Cerro del Culiacán. ¿Y por qué Culiacán? Porque Culiacán viene de Culhuacán. Culhuacán significa lugar o montaña jorobada, torcida, comba. Y sí, si lo vemos desde cierto punto de vista, sobre todo por ejemplo desde Cortázar vas llegando a la montaña, del lado derecho vas a ver que está como inflada, como comba, como jorobada. Así es. Eso es el nombre del lugar torcido. Y en los códices la dibujan así con una joroba. Con una joroba. Por ese nombre Culhuacán. Pero al ser un lugar muy especial, se le agregaba el Teotl. Entonces es un Teoculhuacán. Chicomostoc, Aztlán. Si lo traducimos literalmente al castellano, al español, estaríamos diciendo como que la divina montaña de la cumbre torcida de las 7 cuevas, lugar de la blancura. Entre sus 40 nombres más, porque también se le conoce como el Quinehuayan, lugar del origen, por ejemplo. El Mixtitlán, donde se juntan las nubes, y así. Tiene diferentes connotaciones y diferentes descripciones, tanto geográficas como cosmogónicas, la montaña. Y diferentes cronistas del siglo XVI, por ejemplo, Fernando Alvarado Tezosomoc, o Chimalpain Cuautlehuanitzin, nos hablan de este paisaje, de esta montaña, y sus descripciones coinciden mucho con la realidad. Siempre se mencionaba, por ejemplo, de que el Aztlán funcionaba como una isla que tenía playones y tenía agua. Entonces muchos decían, es que no puede ser porque no tiene agua. Cuando se hacen estudios profundos de geología en lo que es la planicie aluvial del Bajío, nos damos cuenta que sí existía agua. Hacia aproximadamente 2000 años, el corredor industrial de lo que viene siendo Celaya, Salamanca, Irapuato, hasta La Piedad, estaba bajo el agua. El Culiacán y la Gavia eran islas. Por lo tanto, lógicamente, este Aztlán era una isla, como dicen algunos códices. Quiero, de hecho, ahí interrumpirlo un poquito. Sí. Para interpretar esto. Entonces, esto significa, esa es una de las tantas razones por lo que en toda esta región del Bajío, en tiempos anteriores ha existido mucha agua, en el subsuelo todavía, ¿no? Así es correcto. Sí, el Colegio de Michoacán hizo algunas exploraciones donde se localizó los playones antiguos y se descubrió que venía desde Lerma, en el Estado de México, todo el corredor industrial, todo el centro, hasta Chapala, en Jalisco. Igual la laguna de Yuría estaba dentro. Entonces todo era, le decían un mar interior. Estamos hablando de la época del Pleistoceno. A finales del Pleistoceno cambian los climas, hay un terremoto en la zona de Acámbaro, se rompe y se empieza a drenar el lago durante cientos o miles de años, y al cambiar el clima se empieza a desecar. Se forma la planicie aluvial, donde ahora
son todos los terrenos de siembra. Pero eso era agua y era una isla. Entonces, en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de estas culturas, siempre quedó en esa memoria de que efectivamente el Teoculhuacán Chicomostoc también fue una isla, como se ve en el Códice Aubán. La verdad, maestro Julio, que me estoy quedando muy impresionado con todo lo que nos está usted en este momento platicando, nos está narrando toda esta crónica desde esta época y sobre todo el saber que esta investigación lo ha llevado siempre al mismo punto, pues considerar que ha tenido mucha razón Kirchhoff, que al final de cuentas... Claro, claro, así es. Sí, mira, cuando llegamos a la falda de la montaña, veo que los campos de cultivo que rodean al Culiacán están las tepalcates, esta cerámica, pero diagnóstica de un tipo que se estaba buscando, los toltecas chichimecas, que formaron, se llama el rojo sobrevallo o coyotlatelco. Entonces fue el primer indicio de que estábamos bien. Hablo con la gente de la montaña y los campesinos, los ejidatarios me dicen, bueno, es que sabemos que anteriormente también a esta montaña le decían Chicomostoque, pero pues no sabemos qué significa eso. Digo, mira, significa lugar de 7 cuevas. Me dice, ande, pues con razón, aquí nos han dicho que tenemos 7 cuevas principales. Pues enséñame esas cuevas principales, le digo. Entonces se dedicaron a mostrarme esas cuevas principales que ellos contaban como 7. Y efectivamente, cada uno de los nombres de las cuevas, aparte que tienen nombre en náhuatl, son nombres icónicos dentro de la historiografía de las migraciones antiguas, que nos dicen las crónicas y las fuentes, los códices. Las crónicas del siglo XVI nos hablan, por ejemplo, de que sale el primer gran guerrero guía conquistador llamado Mixcoatl, que significa serpiente de nube. Sale Mixcoatl con sus guerreros y más adelante en el camino se encuentra con otra guerrera llamada Chimalma, que significa mano de escudo. Él intenta cazarla, intenta acabar con ella, pero ella se defiende con sus manos, tirando las flechas, según los anales de Cuautitlán. Entonces, al ser una mujer tan fuerte y guerrera, y él guerrero, entonces la toma por esposa. ¿Cómo da una sorpresa para mí que al estar indagando me dicen, pues esa es la cueva de Mixcoatl? Caray. ¿La cueva de Mixcoatl? Sí, la cueva de Mixcoatl, pero no sabemos qué significa. Pues significa serpiente de nubes, pero aparte de lo que significa el nombre es el valor, digamos, iconográfico y simbólico. Y luego me dicen, es que también tenemos la cueva de Chimalma. Dijo, no, pues todo el contexto habla por sí mismo. Después pasa el tiempo y el siguiente guerrero, después de que cae Tula, el siguiente guerrero guía va a ser Xolotl. Y Xolotl venía con un pueblo que se llamaba Culhuas, van al Valle de México, fundan Tenayuca y sus descendientes fundan Texcoco. Este linaje de Xolotl viene siendo el mismo linaje, viene siendo el tatarabuelo de Netzahualcoyotl, el rey poeta de Texcoco. Entonces cuando también me dicen, pues tenemos la cueva de los Aculhuas y la cueva de Xolotl, dije, no es posible. Entonces toda esta iconografía, todo este valor simbólico, estratégico, iconográfico, está plasmado en el Maestro, nombre de las cuevas. ¿y qué sintió en ese momento cuando le estaban diciendo todo eso? Yo creo que es como descubrir un tesoro o algo así parecido, ¿no? Claro, porque entonces nos asienta que estamos en el camino correcto. Sabemos entonces, no puede ser casualidad que existan esas cuevas, que además son las más grandes, con nombres tan icónicos y tan importantes dentro de las narraciones y los códices. Tenemos la cueva de Hécat, la cueva del Tepozán. La cueva de Tepozán es muy interesante porque un señor, un viejito de ahí de Cañada de Caracheo, estaba entrevistándolo ahí fue por el año 2001 más o menos, me dice, acá ¿por qué no sabe que el águila de la bandera salió de aquí? No, a ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Sí, mire, yo estaba así encinito, era muy chiquito, cuando mi bisabuelo me dijo que de la cueva del Tepozán salió un águila muy grande y que se paró aquí en un árbol, que es que hablaba el águila, y se llevó a la gente a fundar allá México, porque aquí iba a ser México, pero a todos se los llevó y fundaron México allá en el valle, pero el águila hablaba. Esto que narra este señor fue muy interesante porque es lo mismo que dicen ciertos códices y ciertas crónicas, que de una cueva sale el águila,
Se para en un árbol que está sobre un manantial en un río, como se ilustra en el Códice Azcatitlán, y habla. Convence a la gente que la sigan y ella es la misma que se va a parar en el nopal devorando a la serpiente para fundar México, que viene siendo el símbolo del escudo nacional. Yo le debo de platicar, maestro Julio, que yo tengo ahí algunos datos que yo se los voy a decir es de manera empírica, porque son de parte de mis abuelos, sobre todo por parte de mi papá, que nos hablaban de la migración precisamente del águila, y justamente todo esto que usted le está comentando, pues mucha gente de aquí de esta región del Bajío y principalmente aquí de Salamanca, yo he tenido ese tipo de comentarios que precisamente todos ellos fueron siguiendo esa águila, pero que decían que había salido de ese famoso cerro. Entonces usted al final de cuentas está terminando por confirmar lo que al final ya traíamos de conocimiento de lo que se le puede llamar de boca en boca, de generación en generación, y que, como le digo, es de manera empírica, pero que al final de cuentas usted ya se ha dado a la tarea de comprobarlo ya de manera científica. Claro, entonces fíjate, tenemos varias líneas. La línea arqueológica, la cerámica, nos está diciendo que sí son los toltecas chichimecas. Hay que aclarar, el tolteca chichimeca viene siendo como el ancestro cultural, el abuelo cultural de los aztecas. Y era los que se desarrollaron en la época clásica principalmente como el sistema constructivo de patios hundidos. Cuando estaba este gran lago y se empieza a desecar, a la altura de los 1750 metros sobre el nivel del mar, que era el máximo nivel de inundación de este lago, hay un cinturón de asentamientos de zonas arqueológicas en Guanajuato. Más o menos son como 1500 zonas arqueológicas en Guanajuato, de las cuales solamente se habrán estudiado, yo creo, unas 4 o 5 son las que están abiertas. Plaza de las Peralta, Alcóporo, Cañada de la Virgen. Esos asentamientos hacia el epiclásico, hacia el año 900, que coincide con este cambio climático, abandonan el Bajío y se van a los valles centrales. Lo vemos en las primeras fases de ocupación de Tula. En Tula tenemos gente del Bajío porque trae la cerámica del Bajío y traen los perritos muy del Bajío, los xolescuingles, ofrendaban a sus muertos. Se hizo un estudio de ADN y se descubrió que todas eran familias que venían del Bajío. Posteriormente, tenemos el dato etnohistórico, que son todos los códices y crónicas del siglo XVI para acá, que se estudió y se reestudió. También quiero aclarar algo. Los aztecas reinventaron su pasado diciendo que era un pueblo muy pobre, abandonado y que salvaje, o que venía de un norte muy indefinido, porque así les convenía en su cosmovisión y su poder de momento cuando eran imperiales. Pero no, ya Martínez Marín desde el siglo pasado ya había demostrado que los aztecas eran mesoamericanos, o sea, tenían calendario, tenían agricultura, tenían toda su producción alfarera, textil, toda la producción de cualquier ciudad avanzada de Mesoamérica. Eran mesoamericanos, no era un pueblo perdido, salvaje o muy atrasado. Realmente ya los aztecas ya eran mesoamericanos por todo el contexto y el conocimiento que manejaban. Y no lo fueron aprendiendo del camino, sino que ya lo traían. ¿Por qué? Porque en el Bajío está demostrado sus alineaciones astronómicas de las pirámides. Las pirámides no las ponían por ponerlas nada más porque sí, sino que cada asentamiento prehispánico tenía un orden que tenía que ver con el orden cósmico a la vez y el manejo de los solsticios y equinoccios, porque eran pueblos eminentemente agrícolas. Estaban la agricultura forzosamente para controlar sus actividades de subsistencia. Y después, hace no mucho tiempo, la Universidad de la Patagonia de Argentina y la Universidad de España de Barcelona se unieron para buscar Aztlán, este lugar del origen de los aztecas, pero desde el punto de vista de la biología humana. Entonces fueron al Tlatelolco y al Templo Mayor y sacaron muestras de ADN mitocondrial para buscar y rastrear biológicamente cuáles eran los ancestros directos de los aztecas, de los mexicas del Templo Mayor. Para ellos fue un descubrimiento, para mí fue una comprobación. Llegaron a la conclusión, después de estudiar entierros prehispánicos, así que desde Sonora a Yucatán, que la gente del Bajío de Guanajuato son los antecesores biológicos directos del mexica de Templo Mayor.
Entonces ya no queda ninguna duda. Por eso que el doctor Miguel León Portilla, el doctor honoris causa Miguel León Portilla hace unos años, que afortunadamente falleció, me parece el año pasado, publicó que efectivamente el Culiacán es el Teoculhuacán Chicomostoc de las fuentes, que Kirchhoff ya había definido. Entonces ya no es una teoría, es un hecho histórico comprobado. La verdad es que qué interesante todo lo que nos está platicando. Y realmente es algo muy increíble. Muy seguramente todos nuestros amigos allá desde sus hogares están muy atentos, precisamente escuchando todo esto que usted nos está narrando, porque obviamente tiene que ver con nuestras raíces. Y obviamente también vamos a estar todavía indagando un poco más. Pero ¿qué les parece, queridos amigos, si nos vamos a una pequeña pausa? Son las 7 de la tarde con 31 minutos y pues vámonos con un poquito de pausa, de comerciales. Rápido regresamos porque está muy interesante aquí en su programa de Viva Salamanca. Seguimos por las redes sociales. Seguimos y estamos muy, ahora sí que... Aquí que se bajó. Sí, ¿Cómo ponemos? a ver, Una palanquita nada más. Sí, fue una palanquita que yo creo que le bajó. Meku Raúl, dice saludos, gracias por compartir tus conocimientos a toda la gente que nos gusta esto, ánimo. Pues bueno, tenemos así como los comentarios que nos están haciendo a través de su perfil, de su cuenta, tenemos a través de Radio Esperanza, tenemos aquí a varios que se están conectando con nosotros, Eduardo Martínez Jiménez, muy interesante todo lo que está comentando ahorita usted, le mandan saludos. Yasmín Martínez dice, hola señor Julio, gracias por compartir esta experiencia muy interesante y sobre todo tan emocionante para usted que lo ha realizado. También le mandan saludos Charro Paracord, Tania Reséndiz, en fin, tenemos muchos, ahorita varios comentarios que por supuesto se los vamos a estar compartiendo, pero qué interesante, la verdad es muy interesante todo esto que nos está comentando, nos está platicando. Pues rápido se nos está yendo el tiempo, hay que aprovecharlo para que precisamente todo lo que traiga usted, para también invitar a la gente, para comentar algo, por supuesto también esté muy interesado. Así es que, pues, no sé si quiera comentarles algo a su público ahorita que los están viendo. Sí, seguro que entremos al aire De hecho, ahorita antes de... ahorita de los seguidores en Facebook que le están... acá. Bueno, solamente les agradezco su atención a todos ustedes y les recuerdo que cuando gusten conocer físicamente a esta montaña, los llevamos para que conozcan esas 7 cuevas fantásticas. Son muchas más cuevas, hay más cuevas, pero en especial estas 7 cuevas son muy especiales, son mágicas por la historia que guardan, que tienen, y con todo gusto yo me ofrezco para ser su guía. Cada domingo salimos a la montaña, tenemos 23 rutas de visita, entonces pues sí será un placer poder contar con su asistencia de ustedes. Pueden contactarse en la página de Aztlán Cerro del Culiacán, donde vamos a publicar cada semana los recorridos. Ya vemos lo que se requiera, a qué hora nos juntamos, en dónde nos juntamos, para que nos puedan acompañar en estos viajes de cada domingo. Cada domingo tenemos desde el 2017 haciendo esos recorridos a la zona. Tengo 20 años caminando el cerro, entonces ya conozco bastantes rincones de esta montaña. Bueno, pues ahorita ya vamos a regresar, estamos en 5 segundos. Ya estamos de regreso aquí en su programa favorito de Viva Salamanca. ¿Qué tal les está pareciendo este excelente programa? Yo creo que muchos de ustedes tienen muchos comentarios, preguntas. Recuerden que pueden llamar aquí a la cabina al 464-690-9601. Además, queridos amigos, pues tenemos muchas reacciones, muchos comentarios también a través de Facebook, donde en Radio Esperanza 961 FM, por supuesto, pues estamos teniendo todos sus comentarios, los estamos leyendo con mucho agrado y con mucho gusto y emocionados porque tenemos al arqueólogo Julio, que la verdad es que ya tenía muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros, maestro, y de verdad qué interesante todo lo que nos está comentando. Y
bueno, ya nos estuvo explicando todo esto, cómo fue que fue surgiendo el tema de pues estas investigaciones de Kirchhoff. Usted las ha estado investigando, las ha estado sustentando y todo lo que tiene que ver también con las pláticas que ha tenido con esa gente que vive allá alrededor, que lo han llevado hasta las cuevas precisamente y que le han dicho los nombres originales de estos lugares. Yo me quedo muy impresionado porque vaya, usted que tiene mejor conocimiento y ha estudiado perfectamente todo esto que tiene que ver con nuestras raíces y que le dijeran personas muy simples, sencillas, campesinos, moradores de esos lugares que le dijeran hasta en el nombre antiguo u original, cada cueva cómo se llamaba, pues realmente era como descubrir un tesoro para usted, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que sigue, maestro? Pues mira, acá hay varios puntos que me gustaría aclarar. En el cerro del Culiacán hay más de 7 cuevas. Aproximadamente, mira, hice un estudio geológico también del volcán. El Culiacán es un volcán, no es un volcán de agua como hay mitos de que es un volcán de agua o que se comunica con los volcanes de valle. Esos son mitos contemporáneos que la gente ha inventado. Cuando uno hace un estudio científico, en este caso también de geología, traje un amigo que es geólogo de la UNAM, y se hicieron unos estudios, pues se descubre que es un estratovolcán. ¿Por qué un estratovolcán? Porque se hizo por estratos, por capas, por erupciones, muy similar al Popocatépetl, que se hizo por capas, por estratos. Más que el Popocatépetl es muchísimo más alto, ¿no? y está activo actualmente, pero el Culiacán hace aproximadamente 1 millón de años por el Cuaternario se enfrió, se tapó, dejó de tener actividad. Y ya por reacciones del mismo intemperismo de miles, de cientos y miles de años, se formaron esas cañadas. Y dentro de las cañadas se fueron descubriendo esos estratos. Los estratos están formados por placas de basalto combinadas por capas de ceniza volcánica y de escoria volcánica, que es donde se forman las cuevas. Entonces hay cientos de cuevas. Más o menos yo tuve así que el trabajo de conocerlas, medirlas, fotografiarlas, localizarlas a cada una, y entre nichos, cuevas profundas con cámaras, con galerías, con diferentes niveles, con cámaras y abrigos rocosos hay aproximadamente unos 500. Cerca de 500 cuevas 500 aproximadamente. cuevas, aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Yo la verdad es que me estoy quedando asombrado. No me imaginé que fueran tantas. Muchísimas, muchísimas. Entonces, desde el 2017 hacemos excursiones para cada domingo llevo a conocerles estas cuevas. Aparte de las 7 cuevas principales, los llevo a conocer todas estas pequeñas cuevas, grandes cuevas. Hay muchas cuevas que tienen leyendas contemporáneas, de bandidos, de fantasmas y de todo esto, muy folclóricas. Y de todo este trabajo que te comento, tengo un libro que desafortunadamente no lo tengo en físico, porque está agotado, ya vamos en la 8ª edición, está completamente agotado, lo vendo nada más por sistema electrónico. El libro se llama La montaña donde nació el pueblo del sol, de manera metafórica, porque recordemos que el pueblo del sol es el pueblo azteca o mexica. Y aparte tengo otro libro que se llama Las leyendas de las cuevas del Cerro Culiacán, donde expongo algunas de las leyendas, aproximadamente unas 30 leyendas de las cuevas más importantes. ¿Alguna que nos pudiera compartir así rápidamente? Pues, por ejemplo, se habla de fantasmas o de tesoros. Entonces, por ejemplo, dicen que en la cueva de la Calabaza, que mira hacia Cañada de Caracheo, en esta cueva hace no mucho tiempo subieron unas personas con un niño y se les ocurrió ponerse a excavar que porque habían escuchado que había un tesoro. Estaban ahí excavando y de repente les aparece un señor vestido de negro del fondo de la cueva y no les decía nada, muy serio. Entonces decían que parecía como un padre, un sacerdote. Y en eso dicen que se quitó la cara como si fuera una máscara y enseñó la calavera. Es así, con los ojos pelones y los dientes. Les dio mucho terror. Uno fue tan grande el susto de uno de ellos que cayó muerto ahí mismo en el agujero que estaban haciendo. ¡Qué impactante! Otro de ellos quedó aterrorizado y el niño dice que apenas vio y se escurrió. Dice que como las víboras se fue y se salió de la cueva. Regresaron y el señor que quedó aterrorizado se murió como a la semana.
Y el niño dice que se puso a rezar y rezar y rezar y ya jamás quiso volver ahí. Y le dicen a Cueva del Padre precisamente porque aparece ese espectro, ese espíritu o lo que sea, ¿no? Pero es una leyenda. Claro, claro, es una leyenda. Además de que también se menciona de ahí una de las tantas guaridas también de Albino García, ¿no es así? Claro, claro, recordemos que Albino García fue un insurgente que luchaba a favor de Miguel Hidalgo, de los insurgentes, y atacaba a los soldados realistas. Entonces, para los soldados realistas era un bandido, y para los insurgentes era un héroe, según del bando en que estuvieran. Y sí, efectivamente, Albino García asaltó una gran caravana que venía pasando por Salamanca, precisamente, y gran parte de lo que asaltó, dicen que eran más de 100 carretas, se las llevó primero para Yuriria y después dividió, repartió y gran parte del botín lo metió en una de las cañadas del Culiacán, en una de las cuevas del Culiacán. Pues, ese tesoro pues ha sido buscado durante mucho tiempo por algunas personas y quién sabe si exista para empezar y quién sabe si ya lo hayan encontrado. O sea, realmente me encuentro con muchas excavaciones Pero fortuitas. entonces, al final de cuentas, todo esto que usted está platicando se convierte en parte de los atractivos Claro. de ese lugar mitológico. Además, pues como usted lo acaba de decir, pues yo creo que ese tipo de excursiones, expediciones o como le quiera llamar, para todos los gustos. Sí, en fin, son las 7 cuevas, pero imaginemos, son cerca de 500. Yo creo que en la vida nadie las ha terminado de recorrer. Bueno, salvo a lo mejor usted, ¿verdad? Pero pero yo creo que porque al final usted prácticamente vive todos los días ahí, pero Pues no tanto, no tanto. Antes sí iba 2, 3 veces por semana, ahorita nada más los fines de semana. Pero sí, o sea, yo los domingos pues los llevo a ver a 10, 20 cuevas a lo mucho. bueno, pero es que debo de platicarles a todo al auditorio, es de que yo ya tuve la oportunidad de ir a una expedición con el maestro Julio y la verdad es que terminé todo rendido, todo agotado. Es prácticamente allí se hace mucho ejercicio, además de subir la cima de la montaña. Pues vaya, yo me imaginaba de que a lo mejor pues estaba un poquito, aún a pesar de que es una montaña, pues un poquito fácil la subida y de pronto esas barrancas que menciona pues me hicieron cambiar de opinión en algún momento, pero esa aventura yo creo que pocas veces la he vivido, la he tenido en otro lugar y creo que hasta es momento de recomendarlo, ¿no es así? Claro, o sea, hacemos lo que se llama senderismo o el trekking, y hacemos muchas paradas, les voy explicando la geología del volcán, la historia arqueológica, las leyendas asociadas a cada cueva, y realmente nunca llegamos a la cumbre, porque no es nuestro objetivo llegar a la cumbre, pero sí conocer Pero los lugares más los importantes. más importantes Claro. de cada ruta. Son 23 rutas que tengo de visita, entonces cada domingo es una diferente. Hay veces que la gente me solicita, oye, yo quiero ir a la cueva de Hécate, o quiero ir a la cueva de Xolotl, o quiero conocer la cueva de los Chichimecas, que es un túnel natural, pues los llevo. Si Claro. se juntan, se ponen de acuerdo, nos organizamos y vamos. Maestro Julio, ¿qué proyectos tiene en puerta ahorita? Pues mira, ahorita estamos en la fase de la difusión. Y como fase de difusión estamos haciendo una serie de cápsulas, aquí con nuestro gran amigo Félix Maldonado, que es productor, realizador, actor, y que le sabe mucho esto de la cinematografía. Unas cápsulas muy padres, muy bonitas, muy bien cuidadas, donde les muestro cada una de estas 7 cuevas y recorridos y detalles para invitarlos a que vayan y que conozcan, invitarlos a que se sumerjan un poco más a este conocimiento amplísimo de nuestro pasado, que lo sientan, que lo vivan, que se metan en él. Entonces es ahorita lo que estamos realizando. Quizá en un futuro podamos hacer un documental más amplio, pero ahorita son esas cápsulas para difundir este conocimiento que pues lleva muchos años de trabajo. Claro. Pues es que la verdad es algo que yo creo que todos en nuestras casas, en nuestro trabajo, todos tenemos las ganas, la inquietud precisamente de tener este tipo de material. ¿Cómo lo podría yo conseguir? Mira, ese material hay una página en YouTube. En YouTube se llama Aztlán Cerro del Culiacán y tenemos una página de Aztlán el Cerro del Culiacán. Pues ahí se publican, ya tenemos como 4 o 5 videos ya terminados, ya están en YouTube para que los revisen, para que los vean. Son cortitos, son como cápsulas, realmente son cápsulas, pero digamos que vamos yendo cueva por cueva de las principales y para que las puedan
conocer, aunque sea de esa forma. Ya después los puedo llevar físicamente a toda esa aventura para poder llegar. Fíjate que ha pasado algo curioso. Fuimos a recibir el equinoccio de la primavera en la cumbre del Culiacán apenas este domingo. Acabamos de bajar un poco cansados del campamento. Y me da gusto ver que la gente del pueblo, de las comunidades, de Jaral del Progreso, de Salvatierra y de Cortázar, que son los municipios que rodean a la montaña, han creado una serie de canciones y danzas ya venerando y recordando al Teoculhuacan Chicomostocatlán. Hablan de los aztecas, hablan del águila, sus canciones. Entonces ya ha generado culturalmente ese cambio. Yo cuando vine hace 15 años para radicar definitivamente en Guanajuato, porque yo venía desde mucho antes, pero ya a radicar, a vivir aquí a Guanajuato, ya que tengo más de 15 años, la gente no lo sabía. Sabían leyendas escasas como lo que me decías de que había un águila guía y salió, pero no más a profundidad, no datos científicos. Entonces me he dedicado a difundir este conocimiento durante años, entonces la gente ya lo ha aceptado, ya lo ha asumido en su cultura. Y eso es muy padre porque entonces ya veo sus resultados. A tal grado que hay hasta gente que ha querido hasta plagiar mi trabajo y se quieren presentar ellos como los arqueólogos. Y digo, bueno, está bien que lo difundan, pero que citen de dónde sacan la información. Claro, por supuesto. Porque si no se convierte en un plagio. Por supuesto. Y así me he encontrado así varios que dices, bueno, oye, si tú revisas mi libro, yo cito a Kirchhoff y cito a todos los autores, más de 1000 libros consultados para llegar a esas conclusiones, ese rompecabezas. Entonces, para hacer un trabajo ético y profesional y serio, pues tienes que citar tus fuentes de información, porque si tú te coronas y dices que eres el que hiciste todo y sin demostrarlo, pues eso no se vale. Y tarde o temprano se descubre, ¿no? Exactamente. Maestro Julio, prácticamente estamos llegando a la recta final del programa, pero no me gustaría despedir el programa sin que usted nos diera el conocimiento de cómo encontrarlo usted en las redes sociales, algún teléfono, cómo planea usted los viajes, cómo le hacemos para contactarlo. Sí, mira, ya para terminar nada más decirles que ahorita pertenezco a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, soy investigador de la Sociedad Mexicana, que es antecesora al INA, y estamos trabajando, tengo todo el apoyo, digamos, logístico, el apoyo académico principalmente, más no el económico, pues sabes que ahorita económicamente pues está la situación muy difícil, pero bueno. Y aún así pues seguimos trabajando, a mí me pueden encontrar en Facebook como Jorge Celis, y en Aztlán, Cerro del Culiacán, y es principalmente donde nos van a encontrar nuestras salidas, nuestras expediciones, nuestras excursiones, campamentos y todo lo que hacemos. Ahí lo pueden consultar y ahí pueden preguntar, ahí se les da todos los detalles, dónde nos juntamos, a qué horas, los costos, es costo muy simbólico realmente, con eso nos ayudamos para sobrevivir, parece que para sobrevivir y para seguir haciendo estos materiales y trabajando en todo lo que es nuestro desarrollo. ¿Y qué me recomienda llevar en un dado caso de que yo me vaya con usted para hacer esta expedición? ¿Algún tipo de calzado en especial? ¿Alguna gorra? No sé, algo que nos pueda recomendar. Sí, mira, sobre todo calzado de suela gruesa, si se puede, como de obrero o para trekking principalmente. Algunos llevan tenis, pero luego las espinas atraviesan las suelas. No es un camino muy fácil, no es como ir a Chapultepec en la Ciudad de México, no es un jardincito, tú ya fuiste, requiere su esfuerzo. Claro. Hay partes, siempre los voy cuidando, siempre tenemos gente que nos ayuda, nos apoya y los cuidamos, siempre nos cuidamos todos, pero sí es fuerte el camino, muchas piedras, mucho subir y bajar, a veces escalar un poquito, pendientes fuertes, entonces yo les enseño técnicas de cómo bajar, cómo subir para que no sufran accidentes. Entonces, pues sí, es ropa de algodón, manga larga, si pueden botas o zapatos de suela gruesa, de preferencia unos lentes oscuros, un sombrero grande porque la insolación está muy fuerte, y mucha agua. Mucha agua, ¿verdad? Mínimo 2 litros de agua. Les recomiendo que no lleven agua hueca porque no les sirve de nada. El agua hueca es la que les quitaron sales minerales, entonces no te sirve. Entonces lo que pueden ponerle un sobrecito, por ejemplo, de suero oral,
a su agua para que sea agua que realmente les ayude con los electrolitos, con la sal, con todo eso que se pierde. Porque tú ya viste, se suda mucho, se hace mucho ejercicio, es muy sabroso porque realmente quedas muy bien. Eso es lo que se les recomienda. Casco, un casco de cualquier tipo, puede ser de minero, puede ser de motociclista, de ciclista, para meterse a las cuevas, porque la gente se confía, se anda pegando en la cabeza. Entonces hacen sus chichones y pues no, eso es que lo disfruten, ¿no? Claro. Lámpara de mano, Lámpara. para que puedan entrar a las cuevas y ver todo lo que hay. No hay arañas, no encontramos serpientes, no Murciélagos. Murciélagos en algunas sí hay los pequeños ratoncitos con alas, los murciélagos, pero no hacen nada, Claro. Comen insectos o frutitas, nada más, y son muy tímidos, entonces nada más los vemos pasar. Pues amigos, la verdad es que yo los invito para que no se pierdan este tipo de experiencias y bueno, pues ya estuvo con nosotros el arqueólogo, historiador, nuestro maestro Julio Jorge Celis, que bueno, al final tiene este gran conocimiento, esta gran oportunidad para que a todos nosotros nos lleve a conocer esta ruta de aquí del Bajío y que de Salamanca a Cortázar, pues prácticamente estamos a escasos minutos, a escasos 20, 25, donde bueno, aparte de ahí pues tendríamos que realizar una ruta especial, un senderismo para poder llegar hasta donde nos va a guiar nuestro maestro. La verdad es que, maestro Julio, le agradezco muchísimo por haber llegado y haber asistido a nuestro programa de aquí de Viva Salamanca. No sé si quiera comentarle algo al público, al auditorio antes de despedirnos. Pues simplemente les agradezco a ustedes su invitación, su atención de todos ustedes, les agradezco a mucha gente que me ha apoyado durante muchos años, porque hay que reconocer que también he tenido apoyo de gente de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades que me han apoyado, que han tenido la sensibilidad, la inteligencia y la cultura para comprender el valor de esto, porque esto va más allá, no nada más es para Guanajuato, Claro. es para todo el país. Recordemos de que hay lugares icónicos en la historia del mundo que se han buscado, que eran mitos y de repente se van encontrando. Hay gente que ha buscado la Atlántida, por ejemplo, y la siguen buscando de manera científica. Bueno, ya se descubrió el Aztlán. Afortunadamente, ¿verdad? Bueno, pues amigos, también a todos ustedes, yo les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que les haya gustado este programa tanto como a mí. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y en compañía del maestro Julio, pues esto fue Viva Salamanca. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos de Viva Salamanca, queridos amigos de Radio Esperanza, les agradecemos mucho el favor de su atención. Nos vemos en una próxima, maestro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues aquí tiene su casa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta pronto, amigos. Fue un placer.